se va a agregar. Vamos a compartir pantalla. ¿Me escuchan que no? Por supuesto, Sí, profe. muy bien. Muy bien, vamos a... Sí, por esto es mejor la presencial. No, no, obvio, obvio. Como les digo, no sabía que iba a pasar esto. Ah, no, voy a No, igual, compartir el escrito. capaz que la mayoría está en casa, pero se habrán dormido. Con el tiempo de No, ahora, no, pero si han tenido la clase temprano. claro, era un parcial, profe, lo que tuvimos. Y aquellos que terminaron se iban Ah, a casa. claro. Vale. Pero, claro, algunos terminaron 1 hora, se volvieron a casa y era bastante tiempo de intervalo, así que se habrán dormido y habrán pasado derecho. No, que se van a dormir, pero si tienen clase hasta las Cuando es 7, virtual, bueno, no se puede justificar, ya, bueno, ya está. A ver, pantalla presa. sí se ve, ¿no? Programación, Bueno, pero support. yo quiero ver, no, tampoco. Acá se ve a ver, ¿este se ve el PowerPoint? Sí, se ve todo. Sí, perfecto. Bien, bueno, vamos a ir, yo me estoy con un tecito, así que me van a ir disculpando, porque la verdad es que tenía a mi hijo no sé dónde, estaba preocupada por la cuestión esta, no sabía si a qué hora iba a terminar, la piedra ha caído, pero ahora, por ejemplo, ha terminado de llover, pero ya se ha vuelto a largar. Yo estaba Sí, preocupada medio por raro, eso. profe. Sí, me da el golpe. Pero también preocupada, el horario de la clase, esta cuestión. Me encontré con uno de mis hijos afuera, estaba preocupada. Bueno, retornando un poquito, ¿sí? A lo que estábamos viendo, como para hacer un repaso, ¿sí? Ustedes recién están trabajando con el lenguaje, ¿no es cierto? En la práctica. Sí, en la práctica sí, hemos trabajado con el lenguaje. Pero todavía no con objeto específicamente, pero tienen que conocer, digamos, otras cuestiones antes, ¿no? El lenguaje en sí Claro. mismo, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Hemos dicho que la programación orientada a los objetos, sí, se conoce como un paradigma o modelo de programación, ¿sí? O sea, insistamos, no es un lenguaje específico, una tecnología, sino que una forma de programar, ¿sí? Distinta, por supuesto, a la programación que hemos estado viendo y a lo que ustedes conocen. Vamos a ver, yo tenía... algo importante voy a pasar porque ya lo hemos visto, me voy a ir a concentrar directamente a otras cuestiones y nuevos ejemplos de tipo de programación. Sí, no olviden, lo importante es que se considera como una simulación. Sí, es una simulación de un modelo del universo. Por eso es importante, sí, maneja este concepto la programación orientada a objetos. ¿Por qué se habla de esa simulación del modelo del universo? Porque un programa, sí, como nosotros, de manera muy distinta, como veíamos la anterior forma de programar que hemos estado viendo, que la programación estructurada, en este modelo, un programa, sí, constituye de un conjunto de objetos. Si esos objetos son abstracciones, si abstraemos, ¿sí? Esos objetos de cosas comunes del mundo real, que dijimos que pueden ser cosas concretas o abstractas o imaginarias, ¿sí? Nos interesa saber qué se puede hacer, ¿sí? Con los objetos sobre cómo lo hace, ¿sí? Estos objetos realizan tareas, interactúan o trabajan, ¿sí? En forma mancomunada con otros objetos por medio de mensajes, ¿sí? Y cada objeto es un ejemplar o instancia de una clase, hemos dicho. Y estas clases se pueden organizar, ¿sí? De manera que constituyen una jerarquía, ¿sí? De herencia. Vamos a ver el concepto
el concepto de herencia, pero bueno, son muchos conceptos y por eso quería remarcarlo. Hemos dicho que la programación orientada a objetos no es un lenguaje, por lo tanto significa que nos va a permitir con esta metodología desarrollar programas, ¿sí?, en muchos lenguajes de programación. Ventajas, vamos a hablar de reusabilidad, modificabilidad, fiabilidad, son ventajas realmente muy importantes y que hacen este tipo de programación unas de los paradigmas de mayor uso, sí, actualmente. Desventajas, como ya hemos dicho, es otra manera de pensar, ¿sí?, a lo que era la programación estructurada. Bien, eso es lo más importante. Bien, hemos dicho que está formada por tres conceptos fundamentales: abstracción, ¿sí?, porque se abstrae de diferentes cosas, objetos del mundo real; la encapsulación, que es el ocultamiento, ¿sí?, de los detalles, ¿sí?, que dan soporte a un conjunto de características o atributos, ¿sí?, que son fundamentales, ¿sí?, de esa abstracción que hacemos del mundo real. La modularidad, ustedes ya conocen, ¿sí?, cuál es ese concepto: es descomponer un sistema en un conjunto de partes, obviamente siempre buscando bajo acoplamiento y alta cohesión. Es fundamental esos conceptos que no hemos visto, ¿no es cierto?, en el cuatrimestre anterior. Bueno, aquí hay otras cuestiones que completar, que nada más se las menciona, no se olviden. Es muy importante el tema de clases, ¿sí? El primer nivel, ¿sí?, de lo que es la programación estructurada son las clases, que es una abstracción o una representación de objetos del mundo real. Vuelvo a explicar, a repetir, ¿sí? Es un molde que luego, a partir de ese molde, que es una clase, vamos a poder crear, ¿sí?, o dar origen a distintos objetos, pero esos objetos que vamos a crear a partir de ese molde o a partir de una clase van a tener similares características, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Ese tipo de Sí. clases se la puede considerar como el método de acoplamiento de módulos? ¿O módulos privados, módulos públicos, pero cada uno con diferentes programaciones? No. Una clase, como te digo, va a ser, y ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Vos estás en la clase anterior? No, yo por eso no estuve en la clase anterior. Bueno, ya vamos a ver con un ejemplo para que lo veas bien práctico, ¿sí? Todos trabajamos con ejemplos para que lo puedas visibilizar mejor. Una clase es la abstracción del mundo real. Por ejemplo, hemos trabajado con el objeto auto, ¿sí? Un auto puede ser una clase, porque el auto es un objeto del mundo real, ¿se entiende? Ese objeto puede ser imaginario también, ¿sí? Hablamos de que tienen, es un molde, a partir se pueden crear distintos objetos, ya vamos a ver el ejemplo, con iguales características, parecidas características, ¿sí? Asumen el principio de encapsulación, ¿sí?, que significa que la clase va a tener una vista pública, ¿sí?, que va a significar todo lo que, todas las funcionalidades, ¿sí?, de esa clase, va a tener una vista privada. Obviamente, si es privado, sí va a referirse a detalles de implementación. Y vuelvo a repetir, la programación orientada a objetos, sí, se basa en programar clases, a diferencia de la estructurada, que se centra en funciones. Eso es importante para que vean la diferencia, ¿sí? Bueno, es un molde, una clase, en la que se definen atributos o variables y métodos o funciones. Bueno, aquí brevemente algo muy sencillo, ya hablando no de clases sino de objetos, y ya vamos a vincular objetos, clases y objetos. Los objetos, luego otro concepto fundamental
este tipo de programación, representan cosas, ¿sí? Algo en particular, de algo en particular. Específicamente, unidades, o también ejemplares, o también instancias de una clase concreta. La palabra instancia es un término muy utilizado para hablar de objetos, ¿sí? Los objetos son instancias de una clase concreta, ¿sí? Estas instancias se estructuran y comportan según lo definido en dicha clase, ¿sí? De la clase de la que fueron instanciadas. Por ejemplo, tenemos aquí persona, la clase persona, ¿sí? Y tenemos las instancias o objetos, ¿sí? O instancias de la clase persona. Bueno, tenemos distintas personas, como se muestra ahí, cada uno con un nombre distinto, ¿se entiende? La clase, a la derecha tenemos la clase vehículo, que es la clase padre. El vehículo es un objeto del mundo real, en este caso es un objeto real, no imaginario. Es la clase padre. De esa clase padre se pueden instanciar, ¿sí? Clases hijas o derivadas, ¿sí? Que son entidades, son como ejemplos, ¿sí? O entidades que derivan de la clase vehículo. Por ejemplo, un coche, una moto, un bus, un camión, ¿se entiende? Una moto puede ser un vehículo también, un tren, un vehículo podemos decir que es una forma de transporte también, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, Era por esa razón es que yo bien. decía que se parece muchísimo al módulo. Cuando hablaban, por ejemplo, del módulo.exe, decimos que se Pero no parece hables de muchísimo a la... módulo. Sí, Claro, es aquí no como hablamos que de es módulo, muy... ¿sí? Sí, sí, entiendo, No, pero no es como algo muy de módulo, específico. sino de instancias. Hay que apropiarse de, en la metodología hay términos propios de la metodología, por eso te digo, ¿sí? Ya te tienes que ir apropiando de, aquí hablamos de instancias o ejemplares o entidades, no de módulos. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Bien. Bien, vos lo puedes ver como módulos, pero no son módulos, ¿sí? Porque este es otro paradigma. Por eso es la ventaja era que hay una gran diferencia entre la programación estructurada, ¿sí? Y este tipo de programación, ¿sí? Y ahora te tienes que concentrar en nuestros nuevos conceptos y nuestra nueva forma de programación, porque un paradigma totalmente diferente al que venían viendo, ¿se entiende? No, claro, es Bien, que esto me hace relacionar mucho a la parte de estructura de datos, donde hablamos del ensamblaje. claro, claro. No, esto es otra cosa. Usted los tiene que ir viendo, bueno, los tiene que ir estudiando para poder ir entendiendo, porque son muchos conceptos nuevos. Bien. Y los objetos, ¿sí? Se caracterizan por tener un estado, ¿sí? Independiente del resto de los otros instancias de una clase. O sea, cada uno de esos objetos instanciados tienen, de la misma clase, tienen estados distintos. ¿Sí? Los objetos pueden ser simples o complejos, imaginarios, como decías recién, y ese proceso de crear un objeto, lo que le decía hace rato, se lo conoce como instanciar una clase, ¿sí? Ese es el término que se usa. Al crear un objeto a partir de una clase, decimos que un objeto se instancia a partir de esa clase. Los objetos tienen estados y comportamiento. Un estado, que son los valores de los datos en un momento dado. Ustedes han trabajado con eso, ¿sí? Son valores del objeto, que toma el objeto en un instante dado, determinado. Y el comportamiento del objeto, como su palabra lo dice, son operaciones que puede realizar el objeto, ¿sí? Eso es bien diferenciado, esas dos cosas que tiene un objeto. Atributos o valores y operaciones que representan el comportamiento, cómo se comporta. Se traduce en las operaciones que puede realizar el objeto. Ahora vamos a otro concepto, ¿sí? Que son, como les decía, el estado acá hemos mencionado. Ahora lo vamos a referirnos al estado, que también lo podemos llamar atributos, ¿sí? De un objeto, como lo llamamos en sistemas, como lo llaman en otras materias, ¿sí? Que esos atributos, como ya lo han visto, en este caso es igual, el concepto, que son rasgos característicos de los objetos, aquellos
cosas, que características, vuelvo a repetir, que lo caracterizan por ser redundante, y permite identificarlo, ¿sí? Atributos, características, ya lo vimos en sistemas, ¿sí? Bien. Estos atributos, como visto recién, definen lo que se conoce como estado de un objeto, ¿sí? Y cada una de estas características, como decíamos recién, asume un valor determinado para cada objeto, ¿sí? Ejemplos para, si definimos un objeto particular de la clase auto, es decir, hay una clase auto, ya vamos a ver, vamos a directamente, ejemplo, tenemos una clase auto de la cual instanciamos un objeto particular, que puede ser coche, bus, camión, como hemos visto hace rato. Para ese objeto, para cualquiera de esos objetos se van a poder definir determinados atributos, a ejemplo, marca, modelo, color, kilómetros, año, patente, etcétera, ¿sí? Como ya lo hemos venido viendo ustedes en base de datos, ¿sí? Bien, aquí está el ejemplo. Vemos, sí, que tenemos un objeto. Bueno, aquí no tenía otro, más adelante tenía otro ejemplo, aquí está, para que trabajemos sobre el mismo objeto y instanciada de la clase coche. Clase coche tenemos, ¿sí? De la clase coche, a tener, bueno, un nombre de la clase, que es coche. Vamos a tener métodos o funciones, antes conocemos como funciones, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Arrancar, ir, parar, girar, por mencionar algunos, ¿sí? En realidad también podemos decir que son operaciones que puedes realizar. A esto le llamamos métodos en el paradigma orientado a objetos. Y los atributos, como vimos antes, ¿sí? Son color, velocidad, ¿sí? Carburante, etc. O puede ser, como hace rato, kilómetros, patente, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Luego, a partir de esa clase, hace rato hemos puesto, podemos instanciar un objeto Ferrari, ¿sí? Que es un auto particular. En otro ejemplo hemos instanciado, otro ejemplo hemos hecho, ¿sí? La otra vez instanciamos como clase, pusimos auto, ¿sí? En este caso, auto y no, aquí pusimos vehículo, ¿sí? Y coche, que es un auto, es una clase particular. Podemos a ese mismo objeto tomar como clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿sí? Poner una clase coche para mi problema en particular que se me plantee o tenga que programar. Yo necesito crear una clase coche porque me voy a referir a distintas clases de coche y cada uno representa un objeto, porque, por ejemplo, que sea Renault, que sea Audi, Mercedes-Benz, ¿se entiende? De acuerdo a la problemática, y definiremos una clase con sus métodos y atributos, y a partir de esa clase, que es la clase padre, vamos a instanciar o generar objetos, ¿sí? Y van a ser hijos de esa clase padre. En este caso, sí, el objeto Ferrari, como puede ser otro tipo de objeto, como les decía, Mercedes-Benz, Audi, Renault, Volkswagen, bueno, no sé, varios, cualquiera de esos, van a tener un nombre, ese objeto va a tener un nombre, como todos cualquiera de esos que les he mencionado ahora, van a tener métodos o funciones u operaciones que se derivan de la clase padre, ¿se entiende? Los métodos, arrancar, ir, parar, girar, si se dan cuenta, ¿sí? Son los mismos métodos de la clase padre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Para cada objeto vamos a tener diferentes datos, ¿sí? Tendremos para este objeto tener color rojo,
Para el método, para acá, si los atributos para velocidad tendríamos 200 kilómetros por hora, para carburante lleno, para si tendríamos patente como atributo, tendremos un número patente particular. ¿Se entiende? Para cada objeto, ya esos atributos tomarán valores particulares, que son los datos particulares de ese objeto. ¿Se entiende? Aquí está el ejemplo, chicos, yo tomo un tecito, mientras tanto, Sí, profe, no se perdón, preocupe. pues estoy comiendo una pequeña galletita. Bien, entonces aquí vemos cómo, sí, aquí pues vemos otro tipo de, el mismo coche, otro, este es vehículo, porque son sinónimos, ¿sí? Bien, tenemos la clase, tenemos las características, dice aquí, o los atributos, y para cada de uno de esos objetos instanciados, ¿sí? Instanciados de la clase vehículo, vamos a tener que los datos son propios de cada uno de esos objetos. ¿Ven? Cómo van variando datos de acuerdo al objeto, ¿sí? Bien, entonces aquí dice abajo, cada objeto tiene valores propios, ¿sí? Ya cada objeto va a tener valores propios, ¿sí? Que lo identifican para cada una de las características de la clase. La clase define, ¿sí? Los atributos y los objetos van a tener ya valores específicos en particular, ¿sí? Pero en función de las características o atributos de la clase. ¿Se entiende? Bien, seguimos con otro ejemplo, una cuenta bancaria que ya también la analizamos la clase pasada. Después yo voy a subir, chicos, esto y voy a anotar ahora que tengo que no sé si está accesible bibliografía. La bibliografía, o sea, los libros digitales, entonces subir bibliografía, no sé si está accesible, creo que sí, porque no sé si está. Bibliografía y subir la clase en formato PDF para que sea fácil de acceder. Bien, seguimos con algunos ejemplos, ya no quiero redundar, ¿sí? Después ustedes lo ven. Bueno, aquí habla de método, sí, que son las operaciones que pueden realizar, ya lo hablamos, arrancar, para frenar, de acuerdo a la naturaleza el problema, sí, van a ser obviamente las operaciones que se van a poder realizar. Bueno, aquí habla de métodos, sí, perdón, mensajes, hemos dicho que los objetos interactúan entre sí o se comunican, sí, porque los objetos no es una entidad aislada, ¿sí? Necesita interactuar con otros objetos y lo hace a través de mensajes, ¿sí? La invocación de un método es decir, una operación de una clase sobre otro objeto, ¿sí? De dicha clase, se realiza en un instante determinado, ¿sí? Bien. Bueno, aquí dice acceder a los atributos de un objeto o cómo invocar los métodos de una clase. Bueno, en la mayoría de los lenguajes, ustedes van a ver un lenguaje en particular que es Java, pero hemos dicho que hay muchos lenguajes de programación que implementan este paradigma porque dijimos que la programación orientada no es un lenguaje, ¿sí? Sino un paradigma, una forma de pensar la programación. Entonces, la mayoría de los lenguajes permiten emplear el operador punto para acceder, ¿sí? A los atributos de un objeto y para invocar a los métodos de una clase, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice coche 1, fracción 1 suma. Eso es un pequeño ejemplo, ¿sí? Bueno, acá de vuelta vemos cómo para volver a diferenciar, que ustedes diferencien objetos de clases. Una clase es una entidad abstracta, es un tipo de clasificación de datos, define comportamientos o métodos y atributos de un grupo
de estructura y comportamiento similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que a partir de la clase coche, ¿sí? Se van a instalar objetos, ¿sí? Que van a tener comportamiento y una estructura similar. La clase coche, bueno, tenemos las operaciones o métodos que realizan, arrancar, avanzar, parar, etcétera. Los atributos, color, velocidad, patente, kilometraje, etcétera. ¿Sí? Entonces, la clase coche es el nombre de la clase. Definimos métodos o funciones, que son los que estamos viendo, y los atributos o datos que estamos viendo en pantalla. ¿Qué pasa con un objeto? ¿Cuál es la diferencia? Que un objeto es una instancia de una clase deriva, ¿sí? De una clase. Y un objeto se distingue de otros miembros de la clase u otros objetos, ¿sí? O ese conjunto de objetos que componen una clase o son miembros de una clase particulares, ¿sí? El objeto Ferrari aquí pertenece a qué clase? A la clase coche que hemos definido ya previamente. Ahora, esos atributos, nombre, por supuesto, cada uno de los objetos de una clase va a tener un nombre, en este caso ponemos nombre Ferrari. Los métodos, sí, van a ser los mismos que la clase, porque hemos dicho, tienen atributos y un comportamiento similar a la clase a la que pertenece. Entonces los métodos van a ser los mismos de la clase que se ha definido previamente, arrancar, avanzar, parar, como lo vemos en el párrafo anterior. Ahora los atributos, sí, van a ser particulares para la clase, sí, para cada una de las clases. En este caso, datos o valores, como los llamamos antes. Entonces los atributos, color, para el Ferrari va a ser rojo, pero estamos viendo de color rojo, puede ser amarillo y que sea como ven en las películas. Velocidad, un atributo velocidad va a tomar un valor particular, 300 kilómetros por hora. La patente, que puede ser otro atributo, otra característica, va a tomar, supongamos, que es única para cada coche, ¿sí? Entonces, una clase se declara, ¿sí? Un objeto se crea a partir de esa clase. ¿Se entiende el ejemplo? Creo que está bastante claro, pero como les digo, yo les voy a subir el texto, vayan consultando, ¿sí? Más allá de que hay una bibliografía particular que se les va a poner sobre lenguaje, sobre objetos, ¿sí? Yo ya he anotado para subirla. Bueno, ¿cómo es el comportamiento? Lo voy a hacer más rápido, así no nos demoramos tanto, porque ya lo vimos en la clase pasada. Ya le hemos dicho, el comportamiento, porque ningún objeto va a estar de forma aislada, ¿sí? Entonces el objeto va a recibir acciones, ¿sí? Que vienen de otros objetos, y ellos mismos van a actuar, ¿sí? Con otros. El comportamiento se refiere a cómo actúa y relaciona el objeto, ¿en qué? En términos de cambios de estado y paso de mensajes, ¿sí? Esto va a representar la parte visible, ¿sí? El comportamiento, la actividad visible y comprobable exteriormente, ¿sí? Porque la parte visible. Bien. Ahora, esas actividades que realiza son operaciones, como lo he visto allá, parar, ¿sí? Esas operaciones son acciones, ¿sí? Que va a efectuar un objeto sobre otro, ¿sí? Con el propósito de que ese otro objeto reaccione, ¿sí? Bien, estas operaciones de los objetos, del objeto cliente, que va a realizar objeto destinatario, suelen declararse como métodos y forman parte de la declaración de la clase al que pertenece el objeto. Eso ya lo van a ver en programación. Perdón, en la práctica. Los métodos, no quiero volver a repetir acá, hemos dicho que son, los métodos son cómo se comporta exteriormente el objeto, y es un conjunto de operaciones que se puede realizar sobre un objeto. Y permiten consultar el estado y modificarlo, ¿sí? Ahora, para poder efectuar estas acciones, los métodos van a disponer de parámetros, ¿sí? Que permitan delimitar estas acciones u operaciones.
¿Cuáles son estos métodos o estas acciones? Los objetos, los métodos, perdón, sí, o las operaciones, pueden consultar o modificar un atributo, ¿sí? Un dato del objeto. Normalmente se refiere a ellos, bueno, como que entre los setters ya lo van a ver ustedes. ¿Qué otra cosa hacen los métodos? Realizan operaciones, ¿sí? Sobre un conjunto de atributos, calculando valores, como ustedes ya ven, o permitiendo actualizaciones o modificaciones, ¿sí? Sobre esos atributos. Y después también permiten o pueden inicializar los atributos al principio, al inicio del ciclo de vida del objeto, o liberar, ¿sí? Los recursos al final de ese ciclo. Sí, en este caso nos referimos a constructores y destructores. Ya lo vamos a ver en la pantalla siguiente. Aquí un poco a la derecha también otro ejemplo de lo que serían atributos de un objeto tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene atributos, número, titular, fecha de caducidad, el nombre de la entidad emisora, por fecha de vencimiento, no sé qué otro, bueno, esos son los más importantes, ¿sí? ¿Y cuáles son los métodos o operaciones que podría realizar el objeto? Activar, pagar, anular, ¿sí? Un pequeño ejemplito ilustrativo para que sigamos ejemplificando o viendo cómo, de qué se trata todas, de cómo se compone el objeto y las cosas que se realizar. Bueno, podemos hablar también de operaciones o métodos públicos y privados. Obviamente, los métodos públicos, como su nombre indica, va a hacer referencia a lo que el objeto deja disponible hacia afuera, ¿sí? O sea, lo visible, lo que exteriormente se puede ver del objeto en sus acciones u operaciones, y los métodos privados ya describen internamente, obviamente, cómo implementa, ¿sí? Cómo se hace la implementación de estas operaciones. Bien. Mensajes, que hemos hablado ya, que es la forma de comunicarse entre objetos, ¿sí? Y se presenta como un objeto, ¿sí? Invoca un método, es la invocación de un método de un objeto, ¿sí? Se puede decir, esto significa que un objeto va a lanzar un mensaje, va a emitir un mensaje, una orden, ¿sí? Eso es el objeto cliente que realiza la invocación. Y otro objeto que será el receptor, si el que recibe el mensaje, el objeto que recibe el mensaje, va a ejecutar, ¿sí? Ese método de operación. Entonces podemos decir que se puede redefinir una clase como la descripción e implementación de un conjunto de atributos y métodos. Normalmente los mensajes se componen de un objeto destinatario, ¿sí? Que es el que va a recibir, va a ejecutar las acciones pertinentes. También un mensaje contiene un método, ¿sí? Que se debe ejecutar como respuesta, ¿sí? Y los parámetros, obviamente, necesarios para realizar la operación o el método. Esos son términos que ustedes ya conocen. Son los constructores y destructores, como hemos dicho hace rato, voy a hacer rápidamente. Hemos dicho que los constructores inician, ¿sí? Inicializan los atributos al principio del ciclo de vida y los destructores liberan, ¿sí? Los recursos al final. Los son métodos que pertenecen a una clase, como les digo, se usan para construir o instanciar la misma. Se le asigna valores iniciales, son los que permiten como inicializar, ¿sí? Los valores a los atributos del objeto, ¿sí? Se pueden tener más de un parámetro o se le asignan valores por defecto según el tipo de dato. ¿Sí? En Java, si existe un constructor que se crea por defecto, ¿sí? Se llama cada vez que se crea una instancia de una clase, ¿sí? Son como valores por defecto cuando nosotros creamos una clase. Después tenemos los destructores, como dice, que son métodos de una clase que se ejecutan al
por eso dice que libera los recursos, ¿sí? Se ejecutan al final de todos los demás, ¿sí? Y el objetivo que persigue es liberar espacio, ¿sí? Ese espacio que se ocupa en memoria, que es ocupado en memoria por los atributos del objeto, ¿sí? Uno dice que en Java no existen destructores, sino que los mismos se manejan con el recolector de base que, digamos, dispone el lenguaje, ¿sí? Liberando de esa manera automáticamente la memoria sin tener que usar o emplear un destructor. Bueno, aquí sí, este concepto no lo vimos, a ver, herencia y polimorfismo, creo que sí. Sí, esto ya no lo vimos en la clase pasada, porque eran muchos conceptos, chicos. Voy a abrir la ventana que me está haciendo calor aquí. Ya falta poco para terminar. Me van a dejar enviar un mensaje que tengo que mandar, sí o sí. Me disculpan, ¿no? Segundito. Sí, profe, no se preocupe, no pasa nada. Ay, sí, eso son cuestiones de tener una... Mire, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Hasta aquí bien, chicos. En agregado más, no quiero salir de aquí para no... agregado más alumnos, no. Sí, la Nadine. Ah, la Nadie que la estaba extrañando. Sí. Bien. Esperen un cachito. Bien. Bueno, ya, bueno, estos conceptos no los dimos en la clase pasada porque era muy pasado rápido, porque vimos muchos ejemplos y todo como para ya que los conceptos los podamos ver más en claro, ¿sí? Más allá del lenguaje de programación que usemos, los conceptos son válidos para implementarlo con cualquier lenguaje de programación, por eso es importante tener bien claros los conceptos, ¿sí? Porque son todos términos nuevos para ustedes. Entonces, ¿qué es otro concepto importante en lo que es este paradigma de programación? Es la herencia, ¿sí? Que representa una característica que va a posibilitar a las clases definirse a partir de otras clases y así permitir reutilizar la funcionalidad de esa clase, ¿sí? La herencia permite definir nuevas clases en base a otras clases, por eso hablamos de herencia. La clase padre, ¿sí? Se llama clase o clase base. Y la hija de esa clase se llama subclase o clase derivada. No estamos hablando de objetos, estamos hablando de clases, ¿sí? La herencia permite definir nuevas clases en base a otras, de las cuales la clase principal va a ser la superclase o clase base, y las bases y las clases generadas a partir de esa clase padre van a ser clases derivadas o subclases de la clase padre. La herencia es una relación entre clases, ¿sí? En donde una clase comparte la estructura y o el comportamiento definidos en una herencia simple, o si
hay más clases, ¿sí? Se habla de una herencia múltiple. La clase, ¿sí? De las que otras heredan, ¿sí? Se denomina superclase o clase padre, bueno, acabo de decirlo, ¿sí? Y después las clases que heredan de una o más clases se llaman subclase o clase hija, vuelvo a repetir lo mismo, perdón. Lo importante es que la herencia, sí, hablar de clases de padres y clases hijas, de base o superclase, díganle de la manera como quieran, porque estamos hablando de términos sinónimos. Si esto que estamos hablando, sí, que es parte de la herencia, define una jerarquía de tipos entre estas clases, ¿sí? En la que una subclase hereda de una o más superclases o clases base o clase padre. Ya vamos a ver ejemplos. Bueno, aquí volvemos a poder conceptualizar un poco más el término de herencia, sí, como obviamente muy importante para la reutilización, sí, de software o de código. Es fundamental, sí, este tipo de paradigma permite la reutilización de software, que ustedes saben que es un aspecto, una ventaja muy importante para producir software de una manera mucho más rápida y eficiente. Sí, es definir, bueno, ya hemos repetido hace rato, a partir de una clase, otras clases, ¿sí? Relacionadas que supongan una especialización, ¿sí? Porque la clase coche es una especialización de vehículo, ¿sí? Tenemos un escenario, ¿sí? Es decir, desarrollar una nueva que se parece mucho a una clase que tenemos, pero necesita información, ¿sí? Adicional, nueva información. Por eso es por eso se crea, ¿sí? Si no, no se debería crear. Y tenemos, por otro lado, la solución, una subclase, clase hijo, clase derivada, en donde creamos una clase derivada de esa padre o superclase y añadimos nuevas funcionalidades sin tener que reescribir, ¿sí? Ese código que es común. ¿Se entiende? Ya no tenemos que escribir, ¿sí? Esa funcionalidad porque ya se hereda de la clase padre, ¿sí? Esas funcionalidades. Entonces, eso permite reutilizar el código. Otro aspecto es la generalización. La clase vehículo, ¿sí? Como generalización de coche, ¿sí? El escenario sería que tenemos un conjunto de distintas clases muy similares, ¿sí? Con código que se repite. Eso hace difícil el mantenimiento del código, ¿sí? La solución, una superclase, es trasladar el código que se repite a un sitio, a un único sitio que sería esa clase padre o superclase, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos a la izquierda, tenemos un ejemplo sin herencia, sin aplicar el concepto de herencia de este tipo de paradigma, y a la derecha sí hablamos de un ejemplo donde aplicamos herencia. ¿Sí? Tenemos un recurso, ¿sí? Donde definimos atributos como nombre, descripción del recurso, bueno, decir nombre, decir descripción, ya son los métodos, son las operaciones. Y fíjense en la parte de vamos a ver, supongamos que el recurso, como del recurso, sí se deriva la clase aula y ordenador, porque el recurso es algo genérico, ¿no es cierto? El recurso es una clase como genérica, pueden ser distintos, hablar de distintos tipos de recursos. Entonces, de ese recurso, sí podemos definir una subclase,
se diga aula, y por otro lado ordenador. Ahora, ¿qué pasa? Hereda, o sea, supuestamente no hereda, sino que el aula y ordenador, sí, que se instancian a partir del recurso, van a tener, obviamente, también los mismos atributos, nombre y descripción, aula y ordenador. ¿Sí? Después, la localización, sí, tenemos ya atributos particulares, sí, que van a depender de cada subclase, que sería para aula, vamos a tener localización, sí, y después dice decir nombre, decir descripción y decir localización, que son las operaciones. El ordenador se repite, obviamente, nombre y la descripción, y dice sistema operativo, se repite las operaciones, decir nombre, decir descripción y decir sistema operativo. En este caso vemos cómo se repite, ¿sí? Los mismos, la misma información. Esta es la herencia, ¿sí? Ahora, con herencia, ¿sí? Las subclases aula y ordenador, fíjense cómo se ha podido reutilizar, que es localización y decir localización, que es la operación, y el ordenador, sí, y el nombre, sí, que esto tiene que ser, las clases hijas tienen que tener las mismas atributos de la clase padre, ¿se entiende? Entonces, la localización, el nombre, fíjense ya, el nombre significa aula, ¿sí? El nombre para el otro recurso es ¿sí? Porque cada clase o objeto ya tiene atributos propios de esa clase, ¿sí? Descripción va a ser localización del aula, ¿sí? Es un atributo, localización del aula, y en descripción, en el ordenador va a ser sistema operativo, uno de los atributos. Y acá es decir localización y decir nombre. Aquí se aplica herencia, ¿sí? Reutilizando lo que ya se ha definido, ¿sí? En la clase padre. En cambio aquí, sin herencia, se ha tenido que repetir todo, ¿se entiende? ¿Mm? Se ha tenido que repetir todo. En cambio acá, sí, la herencia se ha aplicado y se ha reutilizado el código que ya a partir de lo definido en la clase padre, ¿sí? Los atributos y métodos, sí, los atributos son nombre, descripción, y los métodos son decir nombre, decir descripción, que aparecen en azul, ¿sí? Que aparecen en azul, en la clase padre, ¿sí? La clase padre, que son las clases padre, se repiten en las clases hijas, hemos dicho, ¿sí? Nombre, descripción, nombre, descripción, nombre, descripción. No es necesario, los métodos también, decir nombre, decir descripción, ¿sí? No es necesario repetir el código, ¿sí? Cuando trabajamos con herencia, porque basta que digamos, ¿sí? Que una clase extiende a la otra o hereda de ella, como la derecha que se extiende, ¿sí? Lo definido en la clase padre, ¿sí? Hereda, ¿sí? Acá están repitiendo todo de vuelta, pero acá al aplicar la herencia, ¿sí? No se repite decir nombre ni decir descripción, ¿sí? Bien, porque es parte clases, ¿sí? Son parte de la clase padre. Eso es simplemente lo que es herencia y permite utilizar el código. Lo cual sería nomenclatura, en este caso. Si definimos una clase coche, ¿sí? A partir, no se olviden, de la clase vehículo, dice que coche hereda, como hemos dicho recién, las variables y el método de vehículo, como le decíamos recién. O sea, el coche extiende de vehículo. Coche es una subclase de vehículo.
¿sí? Podemos hablar de una clase derivada o una clase hija. Y el vehículo es una clase, es una subclase de coche, ¿sí? O una superclase o clase base o clase padre. En general se le dice es una superclase, ¿sí? Bueno, como les digo recién, clase padre o clase base, ¿sí? La herencia, ¿sí? Realiza la relación es un, ¿sí? Es decir, que un coche es un vehículo, ¿sí? Un perro es un mamífero. Esa es la forma de bajar un poco en términos en lenguaje natural, lo que sería coche es una clase hija de, el vehículo es una clase hija, una clase de la superclase coche. Bueno, parece como muy rebuscado todo, pero bueno, son ejemplos, sí, para que ustedes vean un poquito más y tengan un poquito un panorama más amplio de cómo traducir o cómo llevar a la práctica o ejemplificar esos conceptos. Otro concepto también es el polimorfismo, ¿sí? Esto es la capacidad de que un mismo mensaje funcione con diferentes objetos. Su mismo mensaje va a funcionar en diferentes objetos. El polimorfismo es aquel en el que el código no tiene ningún tipo de especificación respecto al tipo concreto de objetos sobre el que se trabaja. ¿Sí? El método opera sobre un conjunto posible de objetos compatibles. ¿Sí? ¿Qué significa esto de otra manera, en otra manera de decirlo? El polimorfismo es la capacidad de un objeto para responder de distinta manera, de distinto modo ante el mismo mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, si contamos con la clase auto, barco y avión, que todas derivan de la clase vehículo, ¿sí? Porque es otro tipo de clases que depende de cómo lo vean. Por ejemplo, de acuerdo al problema, tendremos un vehículo, porque un vehículo es una forma de transporte. Podemos obtener las clases auto, barco y avión. ¿Sí? Si se envía un mensaje que es moverse, cada clase sabrá cómo hacerlo, porque son distintos, ¿sí? Y cada una lo realizará de una manera distinta, ¿sí? Porque cada uno es distinto. Pero la operación es la misma. La operación es una operación moverse, donde cada una de las clases, auto, barco y avión, lo hará de manera diferente de acuerdo a qué tipo de clase se trate. ¿Se entiende? Bien, acá vemos algún ejemplo. Vamos a poner que el polimorfismo son comportamientos diferentes asociados a distintos objetos. En el mismo nombre, ¿sí? Como se trata de moverse, pero tienen igual nombre, pero de acuerdo al objeto se van a ejecutar distintas acciones de acuerdo al objeto. Depende, obviamente, el objeto que lo invoca o ejecute, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso tenemos distintos objetos. Podrían ser subclases de una clase. ¿Qué clase podemos definir aquí? Una clase seres vivos, que no entrarían, por supuesto, por la naturaleza de nuestro problema, no entrarían las plantas, ¿sí? Entonces entran los humanos y los animales. Nos faltarían las plantas, que son otro tipo de ser vivo. Supongamos que tenemos la clase seres vivos y tenemos subclases u objetos instanciados de la clase seres vivos y tenemos que la acción es gritar. Y cada uno, fíjense, de los objetos o instancias de esa clase van a tener distintas acciones o distintas respuestas de acuerdo al objeto.
Bueno, ahí está el humano, dice ahora, o no sé en qué idioma está expuesto, bueno, no importa. El dice miau, el perro dice wow, y el pato dice cuac. ¿Se entiende? A la misma acción, de acuerdo al objeto destinatario, responderá de distinta manera, pero pertenecen como a un mismo grupo que se comporta que tienen atributos similares. En este caso no está la clase, pero podemos definir una clase seres vivos, ¿sí? Pero para la naturaleza de nuestro proyecto, los seres vivos abarcarían los humanos y los animales, ¿sí? Ahí termina. Bueno, ¿se entiende? Son muchos conceptos, chicos. Ahora, no igual dentro de todos fáciles porque se relacionan entre sí obligatoriamente. Bueno, o sea, porque hay ejemplos, siempre con ejemplos se puede, ¿no es cierto? Siempre con ejemplos, obviamente eso después traducido a la práctica en el lenguaje van a tener que, obviamente, apropiarse de lo que es, teniendo el concepto entendido, me refiero a que ya van a tener que ver cómo implementar esto, ¿se entiende? Porque de acuerdo, como hemos dicho, al ser la programación orientada a objetos, una forma de pensar la programación que es admitida por distintos lenguajes, ustedes van a ver Java, pero también hay otros lenguajes que también se puede trabajar con esta, que paradigma, ustedes ya, de acuerdo al lenguaje, van a tener que apropiarse de, de cómo se codifica ese lenguaje, ¿se entiende? Pero el concepto es el mismo. El concepto de clase ya lo manejamos en lo que es estructura de la programación orientada a objetos se va a implementar en el lenguaje que ustedes decidan usar de manera distinta. Usar la forma de codificar distinta que es propia de cada lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, entonces ahora ustedes en la práctica, más allá de la parte conceptual, están conociendo el código y van a ir implementando de la forma que permite el código el... ¿Sí? Bien. Bien, entonces, este es el último mes de clase prácticamente, si se recupera, vamos a tratar de recuperarlo en forma virtual, porque no vamos a interrumpir, sería otro día, en otros horarios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Este es el último mes, porque ya llegamos a solo 2 semanas, y las otras 2 semanas son exámenes. Esas 2 semanas del mes de noviembre van a ser parciales y recuperatorios. Entonces tenemos este mes para terminar. Sí, vamos a ver cómo llegamos, hasta dónde llegamos, pero vamos a llegar a desarrollar una aplicación en la práctica donde se puede implementar lo máximo que se pueda de los conceptos vistos y de lo que ustedes pretenden no faltar a clase, de asistir, tanto lo que es teoría, que la van a traducir a la práctica, pero la práctica es un lenguaje nuevo, ¿sí? Entonces más conceptos nuevos a aplicar en ese lenguaje en particular, tienen que ponerle atención y dedicarse, ¿sí? Está, obviamente la complejidad del parcial se va a relacionar con visto, etcétera, etcétera, porque no sé por qué, este año ha sido medio raro entre feriados y no sé qué, y ahora es todo complicado, se le ha agregado cuestiones del nuevo programa, bueno, todos venimos medio raro, que además nos han impuesto una nueva forma de evaluar, que va a ser piloto ahora, bueno, yo con ustedes no voy a poder hacerlo sí, medio lioso, sí, medio complicado. El sistema de información con la ingeniería marina estamos por implementar una nueva forma de evaluar de manera experimental, digamos, es como un taller, algo así, pero con ustedes no llegamos porque los tiempos no nos dan, aparte de una metodología nueva, con un lenguaje de programación nuevo, yo ya lo he planteado, será el año que viene. Entonces quedamos así, chicos, por favor, fundamental, esta materia saben que es muy importante para después tenerla regular, para el próximo año, así que los que no se han puesto al día, de ponerse al día, yo ya voy a subir la parte esta de
conceptual, y después la profe también, si necesita, porque capaz que necesita más de práctica que de teoría. Sí, ya vemos cómo nos vamos acomodando, y si hace falta recuperar tanto lo teórico como práctico, nos pondremos de acuerdo, como yo estoy poniendo, yo recupero el viernes feriado, con que me digan los chicos, yo me conecto, nos conectamos, porque nos llegamos también, por ejemplo, con sistemas de información. Entonces también vamos a hacer un esfuerzo para conectarnos en lo que sea necesario, tanto teoría como práctica, si nos hace falta ponernos al día, porque es todo para beneficio de ustedes, chicos, no para beneficio nuestro. Nosotros diríamos, bueno, estudien de la bibliografía y pues no tenemos tiempo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes puedan los conocimientos, sí, y vemos un día que se pueda recuperar, porque ahora virtualmente la verdad que tenemos una gran ventaja, ¿sí? Quedamos así. Lo que sí les voy a pedir que se pongan de acuerdo, y Nadine, que es la interlocutora, me manda un mensaje por el tema de que bueno, que les vuelvo a decir, yo no sabía que estaban con una clase antes por el tema del plan nuevo, y como veníamos el año de manera virtual, pero ahora tienen que volver a la casa, etcétera. Yo puedo, porque algunos docentes hacen virtual porque no pueden, pero yo sí puedo los miércoles ir a hacerlo presencial para que ustedes de una materia, les espero, si salen a las 5, los espero 5:30, no hay problema, ¿sí? No activo el micrófono porque se largó muy. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, hacemos así, chicos, me confirman, sí, creo que a ustedes les conviene que vayamos y hacemos presencial. ¿Ah? Bien, sí, aquí Nadine me estaban diciendo que algo distinto de lo que vos me estás diciendo, pero como ustedes quieran. Sí, aparentemente les conviene quedar en clase, ya viene de clase presencial, lo que ustedes quieran, porque no sé dónde viven, cuál es la lejanía. Aparte ahora, por ejemplo, el tiempo es complicado, que nunca llueve, pero bueno, ahora llovió, hasta que lleguen a la casa, etcétera. Por favor, me dicen, cuando acuerden cómo quedamos, si es virtual o presencial. Yo no tengo problema. ¿Se entiende? Yo quiero que beneficiarlos a ustedes. Yo ese día no tengo. ¿Quedamos, chicos? Me comunican ya para la siguiente clase qué hacemos, virtual o presencial, y si es virtual y quieren más tarde, lo hacemos, yo tampoco tengo problema. ¿Sí? ¿Quedamos así, chicos? Bien. Bueno, muy bien, chicos. Muy bien. Nos vemos, no se olviden, mañana clase, importantísimo, las clases prácticas, ¿sí? Para esto, la parte que del lenguaje mismo tiene todo nuevo, entonces, bueno, es complicadito. Así que pónganse las pilas y no faltar ninguna clase, ¿sí? Bueno, yo ya les voy a colgar todo el material, bibliografía y esta presentación también, para que la tengan de consulta, más allá de la bibliografía específica, ¿no? Bien, entonces, nos estamos mañana la clase práctica, y el miércoles que viene la clase, me definen si es virtual o presencial, y si es virtual, qué horario quieren, porque yo no tengo problema más tarde también. Porque yo estoy en mi casa, no tengo problema. Bueno, chicos, nos vemos entonces hasta la próxima. Un gusto. Gracias, profe. Y buen fin de semana también, buen fin de semana largo, a estudiar. Chao, chao.